Hola chicos, soy David y esto es Matemáticas sin más. En el vídeo de hoy vamos a aprender qué es una potencia. Vamos a definirla y vamos a ver varias definiciones sobre las potencias. Además, lo que vamos a aprender son varias propiedades sobre las potencias que son muy interesantes para empezar a trabajar. Para ver cada una de las propiedades veremos ejemplos que nos ayudan a entender cómo funcionan estas propiedades. Así que como siempre, no vamos a perder el tiempo y vamos a empezar a trabajar. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es definir qué es una potencia en matemáticas. Nosotros llamamos una potencia cuando tengo un número, voy a llamarlo por ejemplo a elevado a otro número, cualquiera. En este caso voy a suponer que la n, este de aquí, es positivo. De tal forma que a esa a la llamaremos para nosotros es la base de la potencia y la n va a ser para nosotros el exponente. En el conjunto esto será para nosotros una potencia. Una potencia. Con esto que tenemos, que a partir de aquí puedo calcular el número. ¿Cómo definimos para calcular este número? Pues lo que hacemos es a elevado a n se define como multiplicar la base a por a por a tantas veces como me indique el exponente. Es decir, que aquí le voy a poner que esto es n veces, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este caso lo que decimos es, por ejemplo, si yo pongo 2 elevado al cubo, esto sería 2 por 2, 3 veces, ¿de acuerdo? Así de sencillo. Pero lo que quiero ver en este vídeo no solo es una potencia cuando tenga el exponente un número natural. Lo que quiero es qué pasa si tenemos otro tipo de números. Por ejemplo, ¿qué ocurre si yo tengo la n negativa? ¿De acuerdo? Voy a ponerlo ya directamente con un menos. Cuando mi exponente es negativo. Pues esto se define como 1 partido a elevado a n. Es decir, que lo que estoy diciendo que si yo tuviera, por ejemplo, 2 elevado a menos 3, esto sería que lo mismo que 1 partido 2 elevado al cubo. Es decir, 1 partido 2 por 2 por 2. Muy sencillito. Por lo tanto, cuando tengamos un número negativo, lo único que tenemos que hacer es bajarlo siempre al denominador. Vale. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, tengo a elevado a 0? ¿De acuerdo? Ni positivo ni negativo, 0. Pues esto por definición siempre se define como 1. ¿De acuerdo? Cualquier número elevado a 0 siempre es 1. Por ejemplo, lo que estoy diciendo es que si yo tengo pues 2 elevado a 0, esto es 1. Si yo tengo menos 5 elevado a 0, esto es 1. Y si yo tengo 24.532 elevado a 0, esto también es 1. Cualquier número, cualquier base elevada con un exponente que sea 0, este número siempre es 1. Vale, y voy a añadir algo más. ¿Y qué ocurre si tengo una fracción en el exponente? Es decir, por ejemplo, que tenga a elevado a 1 partido n, por ejemplo. Pues esto lo que me hace es convertírmelo en una raíz, en este caso de potencia, de exponente ni. ¿Vale? Y por lo tanto pondré aquí a. Más complicado, por ejemplo, si tuviera a elevado a m partido n. Esto es lo mismo que poner raíz enésima, el denominador siempre se va a la raíz y la dejo tal cual está. A elevado a m, ¿de acuerdo? Esta se conserva tal cual está. Y con esto ya tendría todas las definiciones con las que quiero trabajar. Un ejemplo de estos pues sería, por ejemplo, si yo tuviera 2 elevado a un tercio. 2 elevado a un tercio es lo mismo que la raíz cúbica de 2. O, por ejemplo, si tuviera 2 elevado a, yo qué sé, 5 tercios. Esto sería la raíz cúbica, otra vez, de 2 elevado a la quinta. ¿De acuerdo? Y estas son las definiciones con las que queremos trabajar. Una vez que conocemos con qué queremos trabajar, vamos a ver las propiedades de las potencias. Bueno, pues tenemos 5 propiedades para las potencias. Estas propiedades lo que nos van a permitir es saber cuándo podemos hacer las operaciones. Entonces lo primero, vamos a por la primera, claro. Entonces la primera voy a poner cuando tengo, por ejemplo, a elevado a n por a elevado a m. ¿De acuerdo? Fijaros con qué operación estoy trabajando. Primero necesito que haya obligatoriamente un producto y segundo, necesito obligatoriamente que tengan la misma base. Solo puedo trabajar con la misma base. Sin embargo, si os fijáis, los exponentes son diferentes, ¿de acuerdo? Estoy diciendo, voy a dejarlo ya en un ejemplo en el lateral, es que necesito un producto obligatoriamente, aquí tiene que haber un producto, la misma base, por ejemplo aquí 3 y aquí también 3, pero los exponentes pueden ser diferentes, pues aquí por ejemplo un 4 y aquí por ejemplo un 5. Esta operación puedo hacerlo, es decir, obligatoriamente la misma base
un producto en esta ocasión y los exponentes pueden ser diferentes. Pues la operación es muy sencilla de hacer en este caso. Lo único que tengo que hacer es conservar la base, se queda como está, y las potencias lo único que tengo que hacer con ellas es sumarlas. Esto es n más m. Primera propiedad, ¿de acuerdo? Lo vamos a demostrar con el ejemplo que he puesto aquí en el lateral. Fijaros, voy a utilizar la definición de qué es 3 a la cuarta y qué es 3 a la quinta. 3 a la cuarta es 3 multiplicado por sí mismo 4 veces, por lo tanto 3 por 3 por 3. ¿De acuerdo? Ahí lo tengo 4 veces. Y 3 a la quinta es otra vez el mismo multiplicado en este caso 5 veces. Como la operación que tenemos entre medias sigue siendo un producto, pues mantengo el producto. Entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Si os fijáis, esto es una nueva definición. Aquí tengo la misma base multiplicada, en este caso 9 veces. Por lo tanto, esto es lo mismo que 3 elevado a 9. ¿Qué operación se ha hecho aquí para hacerlo esto más corto? Si os fijáis, es lo mismo que haber hecho 3 elevado a la cuarta más 5. Esto es 3 elevado a 9. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la propiedad que estamos indicando es cierta. ¿Vale? Ahí la dejo indicada. ¿Qué más propiedades tengo en este caso? Vale, he borrado aquí de más. Vamos a ponerlo otra vez del 3 a la 9. Esta propiedad me sirve también si en vez de tener un producto, voy a poner a elevado a n, tengo un cociente, ¿de acuerdo? Una división a elevado a m. ¿De acuerdo? Esto es lo mismo que poner a elevado a n partido a elevado a m. Pues para hacer esta operación lo único que tenemos que hacer es, de nuevo, conservo la base, igual que hacíamos aquí, pero los exponentes en esta ocasión, en vez de sumarlo, lo que vamos a hacer es restarlos. N menos m. El exponente del numerador menos el exponente que tengo en el denominador, en ese orden, ¿de acuerdo? Vamos a comprobarlo, vamos a ver que esto es cierto. En este caso voy a poner, por ejemplo, 3 elevado a 7 entre 3 elevado a 5. Esto es lo mismo que poner 3 elevado a 7 entre 3 elevado a 5, ¿de acuerdo? Como fracción. 3 elevado a 7, pues 3 por 3 por 3, 7 veces. Vamos a ponerlo 3 por 3, 3, 4, 5, 6 y 7. Y el otro será 3 a la quinta. 3 a la quinta, pues lo mismo, 5 veces. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí, como tengo una fracción donde solo hay productos, puedo simplificar. Un 3 con un 3 se me va, otro 3 con otro 3 se me va, otro 3 con otro 3 se me va, otro 3 con otro 3 se me va y otro 3 con otro 3 se me va. Es decir, que solo me queda 3 por 3, es decir, 3 al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hemos hecho? Vamos a comprobarlo, lo que nos dice la propiedad. Esto es lo mismo que hacer 3 elevado a 7 menos 5, es decir, 3 elevado a 2. Como veis, esta propiedad también es cierta, ¿de acuerdo? Ya tenemos dos. Más propiedades que podemos utilizar, potencia de una potencia. Por ejemplo, cuando yo tengo a elevado a n elevado a m. ¿Esto qué es lo que nos hace? Pues lo que tenemos que hacer es nada más conservar la base y los exponentes los multiplicamos. A elevado a n por m. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a comprobar que esta también es cierta. ¿Vale? Voy a ponerla un poquito más pequeñita. En este caso vamos a poner, por ejemplo, 5 elevado al cuadrado elevado al cubo. Vale. Lo que voy a utilizar es primero, ¿qué es esta potencia? Elevar 5 al cuadrado al cubo. Eso es lo mismo que coger el número que tengo en el paréntesis, 5 al cuadrado, y multiplicarlo por sí mismo 3 veces. ¿De acuerdo? He utilizado esta potencia. Esta potencia me dice que coja la base que yo tengo, esa de ahí, y la multiplique por sí misma 3 veces, algo que he hecho. Y ahora lo que voy a hacer es utilizar la definición de cada una de estas tres potencias. 5 al cuadrado es 5 por 5, pues lo pongo 5 por 5, luego el siguiente también es 5 por 5 y luego el último cuadrado también es 5 por 5. Como ya tengo la misma base, pues aquí lo que veo es 5 a la sexta. El 5 me aparece 6 veces. ¿Es lo mismo que haber hecho el producto? Pues lo mismo, lo comprobamos. Esto es lo mismo que 5 elevado a 2 por 3, es decir, 5 elevado a 6. ¿De acuerdo? Y ya está. Fijaros, acabamos de demostrar, las voy a marcar, 3 propiedades en las que tengo una única base. ¿De acuerdo? Fijaros que en los 3 ejemplos que hemos utilizado siempre necesitamos obligatoriamente la misma base. No puedo haber cambiado de base. ¿De acuerdo? Y fijaros, esta es mi tercera propiedad. ¿De acuerdo? En todas, fijaros, siempre he utilizado que tengo obligatoriamente la misma base. ¿De acuerdo? ¿Veis? En todas siempre me aparece la misma base. Y en los ejemplos que he utilizado, como veis, siempre misma base. No la he cambiado. Lo que he cambiado siempre han sido los exponentes. Vale. Con esto tengo las 3 propiedades
que se definen sobre la misma base. Vamos a por otras dos propiedades. Bueno, pues como os decía, me quedan todavía otras dos propiedades. Estas dos propiedades las separo porque en este caso lo que va a ocurrir es que voy a trabajar con bases diferentes. Es decir, voy a poner aquí A y el producto también otra vez voy a utilizar, pero voy a tener otra base, B. ¿De acuerdo? En este caso, como veis, estoy utilizando bases diferentes. Lo que voy a necesitar es que obligatoriamente es que tenga exponentes iguales. Es decir, la A si está elevada a n, la B también tiene que estar elevada a n. Y lo que me dice la propiedad es que yo lo que puedo hacer es primero el producto y después aplicar, lo indico con un paréntesis, la potencia. Y así de sencilla es esta propiedad. Fijaros, bases diferentes, pero exponentes iguales, ¿de acuerdo? En las propiedades que tenemos siempre tiene que haber algo igual, o las bases o los exponentes. Si no, no puedo utilizar las propiedades. Vale, pongo un ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, 2 elevado a la cuarta por 3 elevado a la cuarta. Fijaros, he puesto bases diferentes, pero los exponentes iguales. Esto me dice que es lo mismo que 2 por 3, lo puedo multiplicar y después elevado a la cuarta. 2 por 3, 6, pues esto es lo mismo que 6 elevado a la cuarta. ¿De acuerdo? Así de sencilla es esta propiedad. ¿De acuerdo? También esta propiedad puedo utilizarla al revés. Si yo en vez de tener eso hubiera tenido 5 por 6 elevado a la séptima, por ejemplo, esto me diría que es lo mismo 5 elevado a 7 por 6 elevado a 7. Y a partir de aquí podría continuar con las operaciones, utilizando que es 5 a la séptima, pues 5 por 5 por 5, 7 veces, ¿de acuerdo? Y 6 también, 6 por 6 por 6, 7 veces, ¿de acuerdo? Vale, voy a dejarlo hasta ahí. Bien, y la otra propiedad que puedo utilizar es, en vez de utilizar que tengo un producto, puedo utilizarlo también con un cociente, ¿de acuerdo? Con una división. A elevado a n entre B elevado a n. De nuevo, las bases vuelven a ser diferentes, pero los exponentes, si os fijáis, los he puesto iguales, los mismos. Pues hago exactamente la misma operación, ¿de acuerdo? Lo que voy a hacer es, puedo hacer primero el cociente, ¿de acuerdo? A entre B, y después elevado a n. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo tuviera 4 elevado a 5 entre 2 elevado a 5. Esto es lo mismo que 4 entre 2, todo elevado a 5. Ahora puedo hacer el cociente, ¿de acuerdo? 4 entre 2 me sale 2 y todo esto elevado a la quinta. Así de sencillo, ¿de acuerdo? Estas son las dos propiedades que nos faltaban, ¿vale? Vamos a marcarlas. Fijaros, con respecto a las anteriores siempre tenía la misma base, en esta no, tengo bases diferentes y, sin embargo, tengo que tener los exponentes iguales, ¿de acuerdo? Y con eso ya lo tengo. Vale, otra cosa que también quiero añadir es que fijaros, las propiedades que he marcado son solo para el producto y para el cociente y luego hemos añadido la de potencia a una potencia que viene a ser un producto igualmente. No tengo propiedades para la suma y para la resta. Si yo tengo a elevado a n más a elevado a m, misma base pero distintos exponentes, esto no se puede sumar. Esta operación no podemos hacerla. Tendría que primero realizar esta potencia, después realizar esta potencia utilizando sus definiciones y por último realizaría la suma, ¿de acuerdo? Entonces mucho cuidado que no puedo juntarlo, ¿de acuerdo? Ni lo voy a indicar. Lo mismo me pasa con la resta. Si yo tengo a elevado a n menos a elevado a m, esta resta no puedo hacerla tal cual está escrita. ¿De acuerdo? Lo pongo con un ejemplo. Si yo tuviera 2 elevado al cubo menos 2 elevado al cuadrado, no puedo juntar las potencias en este caso. Tendría que calcular 2 al cubo es 8, menos 2 al cuadrado que es 4, y una vez que he realizado las potencias, ahora ya sí puedo hacer la resta, y esto me sale 4. Pero fijaros, primero he trabajado con las potencias. Estaría utilizando la jerarquía de las operaciones. Primero las potencias. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado que las potencias no tienen propiedades para la suma y para la resta en los casos que hemos indicado, ¿de acuerdo? Voy a borrarlo, que no quiero ni que esté aquí, ¿vale? Y lo mismo me pasa si hubiera tenido bases diferentes. Si yo tuviera tenido A entre B y también hubieran sido las potencias diferentes, los exponentes diferentes, N y M, esto no se puede juntar, ¿de acuerdo? No puedo hacer la división. Tendría que calcular cuánto vale A elevado a N, cuánto vale B elevado a M y después realizar el cociente, ¿de acuerdo? Estoy diciendo que si yo hago 2 al cubo entre, yo qué sé, 4 elevado a la quinta, no puedo juntarlo, tengo que ir calculando. Tengo que calcular 2 al cubo y después tendré que calcular 4 a la quinta y lo que me salga en cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Después realizaría la división o el cociente.
¿de acuerdo? Y ya está. Hoy vamos a terminar aquí, solo quería ver lo que son las potencias, también quería ver las propiedades y en un próximo vídeo lo que haremos es trabajar toda la teoría que hemos visto hoy y solo trabajaremos ejemplos. Así que vamos a dejarlo en el vídeo de hoy, en el próximo vídeo veremos ejercicios sobre estas propiedades y sobre estas definiciones. Así que nada más me queda por contaros. Si os ha gustado, como siempre, darle a like y si no os habéis suscrito, pues ya sabéis, suscribiros. Os veo pronto.